Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Business Journey. En este podcast seguimos tratando los temas de educación financiera y el día de hoy nos visita Diego Utreras, director ejecutivo del Clúster Financiera. Y también nos acompaña Alejandra Cajas, nuestra profesora de maestrías y representante del Grupo de Valores Futuro, quien es parte de este proceso. Diego, un gusto tenerte aquí en la Universidad Espíritu Santo. César, muchísimas gracias por la invitación. Alejandra, encantados de estar aquí. Estábamos buscando el espacio hace algunos días, algún tiempo, y nada, encantados de estar aquí. Qué oportunidad contarle a la audiencia del programa lo que hacemos en educación financiera desde el clúster. Lo importante es que estamos cerrando esta temporada contigo, así que tienes el lujo de cerrarla con broche de oro. Qué responsabilidad. Vamos con todo. Definitivamente, Diego, la educación financiera es el punto crucial y es algo que el Ecuador necesita muchísimo, ¿no? Así es. Y pues bueno, de acuerdo, cada uno, desde nuestras áreas de acción, aportamos en la educación financiera, pero sin duda alguna, el clúster financiero tiene un papel fundamental y tiene este rol tan importante que es el de incluir a todas las entidades que nos encontramos de alguna u otra manera en este sistema financiero. Así que qué honor tenerte aquí, bienvenido otra vez, y quisiéramos que nos cuentes un poquito y le cuentes a toda la audiencia que nos está escuchando qué es un clúster, empezando por ahí, qué es el clúster financiero y de qué manera este clúster financiero impulsa la educación financiera. Perfecto, Alejandra. Más bien, agradecerles por la oportunidad nuevamente. Creo que siempre el poder contar lo que hacemos desde el clúster, lo que no se comunica es como si no se hiciera. Y un espacio como estos con la audiencia que se tiene es vital para el cumplimiento de los objetivos, de las oportunidades. Y partiendo de la primera pregunta, ¿no? Creo que un clúster es un organismo técnico de integración y cooperación. Entonces, lo que busca es que en un sector específico de la economía pues se aglutinen los diferentes actores relevantes del ecosistema y empiecen a detectar estos dolores comunes. Uh-huh. Entre ellos es la educación financiera. Entonces, encontrábamos que hay deficiencias en los conocimientos que al final impactan en el bienestar de la gente, ¿no? El hecho de que nosotros podamos tener un ahorro, un presupuesto, un manejo adecuado de nuestras finanzas, pues tiene un impacto también en el bienestar de nosotros y de nuestras familias. Entonces, el clúster como tal ha venido trabajando en educación financiera desde hace 3-4 años ya. Uh-huh. Y esto responde más atrás incluso que la educación financiera, la inclusión financiera. Y el eje central del clúster es ese, o sea, es innovación para la inclusión, atracción de inversiones para la inclusión. Y parto contándoles tal vez un contexto de por qué se vuelve un desafío la inclusión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el negocio de un sistema financiero de un banco, ¿no es cierto? Recibir unos recursos a una tasa y colocarlos a otra tasa. La diferencia de esas tasas, ese spread financiero de cierta manera, nos sirve para cubrir costos, gastos, ingresos. Ahora, para poder recibir esos recursos, nosotros tenemos dos vías, o el financiamiento internacional o el financiamiento nacional. Y el internacional pues está mucho más caro. Nosotros tenemos dólares, nos debemos a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y para controlar la inflación el año pasado, la Fed subió 5 puntos. Así es. Primera vez en muchísimo tiempo. Así es. Es sorprendente porque el impacto es en el costo del dinero. Correcto. Y si es que el costo del dinero internacional no es el camino, entonces tenemos que volcarnos a los depósitos de aquí del Ecuador, del ecuatoriano. Y por eso nos encontramos con unas tasas de interés tan competitivas, tan altas en el mercado. Bancos, cooperativas que están ofreciendo estos recursos para captar. Digamos competitivas, pero también eso es un indicador de riesgo. Podría ser, no me atrevería a decir que es riesgoso todavía, pero sí en efecto responde a una coyuntura que es un tema de control de precios en el sistema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos unos techos a las tasas de interés. Correcto. Y estos techos de cierta manera están excluyendo a la población, porque al final nosotros o el banco quiere colocar créditos a gente que está en la base de la pirámide, pero no hay información financiera. Entonces el riesgo es más alto y al asumir más riesgo, entonces la tasa tiene que, por lo tanto, responder a esto. Entonces, si tenemos este control de precios o de techos de las tasas de interés, entonces el desafío se vuelve mucho más complejo y ahí es donde pensamos en innovación, en tecnologías nuevas, emergentes, que le permitan al banco con ese spread que es más pequeño, lograr pues lo mismo y seguir incluyendo a más personas. Totalmente. Diego, tú mencionaste algo muy importante al inicio y era los dos caminos que una entidad financiera tiene para poder financiarse.
En este caso tenemos el financiamiento internacional, digamos que es un financiamiento externo, y luego está el financiamiento local, el que proviene de la operación. Y básicamente es cómo funciona operativamente una empresa. Quitándole el título de financiero, es la necesidad operativa de fondos, de la que hemos hablado en otros programas también, y que responde precisamente a esa necesidad de que operativamente la empresa o la entidad como tal pueda cubrir sus propias operaciones, ¿no? Entonces, claro, definitivamente tú empezaste diciendo cuál es el giro de negocio del banco. Y en efecto, al momento que ellos colocan préstamos, por ejemplo, y no logran luego cobrar estos préstamos, quiere decir que tienen un aumento de su cartera. Están necesitando recursos por el lado de la operación. Y claro, entonces se volcan a la operación para captar más recursos por el otro lado. Evidentemente, a una tasa de rentabilidad que responderá a varios factores, ¿no? Tasas de rentabilidad del mercado y tal. Y pues obviamente dentro de esto, según tu explicación, el spread financiero de ellos que sirve para cubrir sus costos y demás, pues un poco se va achicando. Y es, yo creo, uno de los principales retos que como empresa y como operación, pues actualmente se encuentra, ¿no? Y para eso se necesita muchísima cooperación también entre todos los miembros del clúster, porque definitivamente, y tú hablaste de una especie de techo de tablas de tasas de rentabilidad, y pues la idea no es competir entre una entidad y otra entidad, sino más bien alinearnos entre todas las entidades del mercado y poder ser un poco más competitivo, ¿sí? Desde cada una de las fortalezas que tiene cada uno. Y aquí entra la innovación, por ejemplo, qué canales digitales ofrezco, el servicio al cliente, por supuesto, cómo me diferencio ante los demás, qué servicio nuevo le estoy dando a mi cliente. Entonces, en este sentido, Diego, ya un poco hablamos de la necesidad y de cómo se encuentra actualmente el sistema financiero. Cuéntanos un poquito, por el lado de la innovación, ¿qué has podido notar dentro de las entidades que pertenecen a este clúster o de qué manera ese tipo de innovación está ayudando a generar una mayor inclusión? Bueno, creo que hay que partir del hecho de que la banca o el sistema financiero es el más innovador de los sectores por su mismo giro. El hecho de que nosotros manejamos datos, manejamos información personal, cuentas, implica que incluso los sistemas de seguridad sean mucho más desarrollados que en otras industrias. Correcto. Y lo propio con el usuario, al final son tus recursos. Por mandato de ley, el banco tiene la obligación de salvaguardar los fondos de sus cuentaahorristas y cuentacorrentistas. No es colocar más crédito, sino salvaguardar estos recursos. Entonces, todavía con mayor responsabilidad, los canales digitales, la tecnología tiene que volcarse hacia que esos servicios, uno, sean eficientes y dos, pues que le lleguen al cliente cuando lo necesita. Y seguramente nos pasa, o sea, el rato de pagar las cosas, necesitas ese rato la plata, ese rato necesitas que te funcione la app, que estés en línea. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, en innovación hemos detectado muchísima inversión de parte de bancos, de cooperativas, para cubrir con estos estándares, nuevas billeteras digitales. Y otro tema ahí es que ya no competimos solamente entre bancos aquí, ¿no? O sea, hace poco llegó Apple Pay, llega Google Pay, llegan gigantes que están en el mundo, que también en Asia vemos que la gente paga por WeChat. Entonces, sí, así es. Y el 90% de las transacciones se hacen con medios de pago electrónicos. Aquí es completamente al revés. El 90% de las transacciones según Mastercard es a través de pagos en efectivo. Claro. Entonces, el volumen de transacciones, claro, una televisión, algo más grande, sí lo pagas con tarjeta. Pero el día a día te encuentras con eso. Y eso te iba a preguntar, los niveles de bancarización siguen siendo bajos, ¿verdad? Y la inclusión en estos plataformas digitales de la población en general, ¿verdad? Porque hay una población que sí lo podemos hacer, pero otras no. Como clúster, hay objetivos en donde se han planteado decir cómo vamos a cerrar esa brecha, porque es innovación para la inclusión, innovación para... ¿Qué han pensado? ¿Qué proyectos hay apuntando a ese desarrollo y esa mejora de la inclusión en el Ecuador? Sí, de hecho nosotros vimos que en efecto en el ecosistema se demanda urgente tecnología, ¿no es cierto? O sea, es una movilización hacia la digitalización, a la transformación digital de las instituciones financieras. Y habíamos detectado 7 frentes en los que deberíamos enfocarnos transversalmente en el clúster justamente para la inclusión. Dar unas cifras importantes: 36% de la población mayor de 15 años en el país todavía no accede al sistema financiero. Y de es los muy que bajo, ¿no? O da la percepción de que es muy bajo. Sí, y ese otro 64%, solamente 2 de cada 10 ecuatorianos de ese segmento acceden a créditos.
Entonces, Mira, ese es qué el otro buena tema. El crédito al final es el dinamizador de oportunidades para las Así personas es. en general. Entonces, si es que no llegas con oportunidades, ellos recurren a otras fuentes que son más informales, ¿no es cierto? Correcto. Y con otros riesgos, tasas de interés en el Totalmente. Chulco, lo decía Equifax, 1.238% de interés. Y es Imagínate. como que un círculo, porque claro, ese desconocimiento te lleva a otras fuentes que no son las mejores y digamos que esa espiral no crece, no Así se va, es. no se supera. Así es. Totalmente. Y luego, por otro lado, tienes de repente el porcentaje que sí puede acceder a un crédito, que sí puede acceder a una tarjeta de crédito, pero no la usan responsablemente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Le otorgas una tarjeta de crédito a una persona de 24, 25 años o quizás menos, ¿verdad? 20, 21 años, que no tiene de pronto una educación financiera responsable, no conoce de las repercusiones que tiene, por ejemplo, demorarse un día en pagar su tarjeta de crédito. Hay personas que ni siquiera saben cuál es el corte de su tarjeta de crédito, cuál es la fecha de pago de su tarjeta de crédito. Entonces, luego vienen las multas, vienen los atrasos. Y claro, ya esto visto desde el lado de la entidad financiera es cartera morosa. Es cartera morosa y volvemos a la espiral del inicio de la conversación. Cartera morosa, necesito recursos, necesito financiamiento, me vuelvo a captar y seguimos en esa espiral. Cuando la operatividad debería fluir de una manera bastante genuina, ¿no? Pero por supuesto siempre con educación financiera detrás. Siempre logrando esta inclusión. Y luego de lograr esta inclusión, educando constantemente y haciendo sobre todo responsables a las personas que acceden a un crédito, que toman una tarjeta de crédito y que hacen una inversión, por supuesto. Sí, yo creo que el tema de educación financiera es un cambio de comportamientos. Por normativa, los bancos y cooperativas tienen que cumplir con un porcentaje de sus clientes educados durante el tiempo. El tema es que una capacitación, una charla, una conferencia no te cambia el hábito financiero. Totalmente. O sea, y es a veces solamente cubrir con el número, con el requisito, pero no, y son muchos esfuerzos aislados que se están haciendo. Entonces, el año pasado, pensando en esto, construimos la Estrategia Nacional de Educación Financiera, una iniciativa pública impulsada desde el sector privado, que decantó en un convenio interinstitucional entre el CES, el CENESID y el Ministerio de Educación, con la supervisión de la Junta Financiera. Entonces, ¿qué buscaba? Que haya un plan nacional que le permita a todos en términos normativos, en términos de contenidos, en términos de marco regulatorio, en términos de cultura, que haya un marco común o un tronco común de conocimientos indispensables o mínimos que tiene que recibir el diferente segmento. Porque hay jóvenes, hay estudiantes, hay adultos mayores, hay personas en movilidad que tampoco tienen educación financiera. Y también el contenido no es el mismo. Entonces, y no solamente el contenido, ¿cómo vas a llegar a esos segmentos diferentes? Que tienes que llegar de manera diferente. Claro, no llegas de igual manera a un joven que llegas de pronto a una persona mayor. Correcto. Al joven, no sé, de repente la tecnología le es muy fácil de manejar y confía mucho en la tecnología, pero de repente una persona mayor, no sé, di tú, más allá de los 65, 70 años, pues que todavía manejan sus cuentas bancarias, son personas a las que les gusta ir al banco. Es decir, normalmente quieren ir al banco a revisar sus movimientos, quieren ver a la persona, quieren firmar, de hecho. Entonces, son retos y como tú dices, no es cumplir con una obligación de dar una charla y dar X cantidad de horas, sino llegar precisamente a estos sectores claramente identificados con estrategias que vayan a funcionar. Diego, ¿y ese plan ya está estructurado, ya está aterrizado o quedó solamente muy por arriba, o ya digamos que el Ministerio de Educación sabe lo que tiene que hacer en las escuelas, en primaria, en secundaria, las universidades ya tienen que dar durante el año 1, 2 o 3 y demás, o todavía falta por aterrizar? Cuéntanos un poco, porque eso es un tema interesante de ir a la raíz, ¿no? No es solamente, como tú dices, con acciones aisladas. Cuéntanos un poquito más de ese proyecto interinstitucional. Claro, el punto en el que terminó el acuerdo público implicó una firma de un convenio, un registro con estas tres autoridades. Ahora tiene que implementarse en las mallas curriculares. El plan arranca con un diagnóstico de capacidades financieras para saber desde dónde parte. Lo que no se mide no se mejora. Correcto. Entonces, empezar de ahí y conseguir recursos. El marco normativo que está atrás de la estrategia de educación financiera contempla la estrategia de inclusión financiera,
que lo promulgó la Junta de Política y Regulación Financiera. Esta junta recibió recursos de CAF, de multilaterales, para poder implementar estas acciones. Entonces, respondiendo a la pregunta, está en proceso. Okay. Es un seguimiento. Hay un tema en los cambios de autoridades que se vuelve un desafío. Nosotros, de cierta manera, como organismos de integración, somos más estables en el tiempo. La autoridad responde a temas coyunturales y políticos. Entonces, hace poco cambió la ministra de Educación, hace poco cambiamos de gobierno. Entonces, darle un seguimiento se vuelve un poco más desafiante. Correcto. En todo caso, estamos ahí, estamos presionando, estamos en las mesas de trabajo. El CES ha estado como que súper pendiente, súper activo en las actividades. Entonces estamos en eso. El proceso ahora es, en áreas curriculares, hacer los análisis, porque no era dar materias de educación financiera, sino incluir en los pensos, por ejemplo. Claro, que sea transversal. Exacto. O sea, que en la materia X se dé la parte X, Y, Z, y ahí lo conviertes en un tema repetitivo, porque lo ves en la materia 1, 2, 3, 4, y ya se va convirtiendo, o la idea es que se vaya convirtiendo en un hábito, y ese hábito se convierte en un nuevo comportamiento producto de la educación, digamos, ¿no? Interesante. Otro tema que tú mencionabas, o lo conversábamos antes de iniciar, era que también había un proyecto que están trabajando con el sector, con los jefes de recursos humanos de algunas empresas del área financiera, porque no solamente, como decía Alejandra, es el tema de las capacidades, de buscar el recurso, es decir, de buscar el dinero o la fuente de financiamiento. También hablamos de habilidades que deben de tener en el mundo, en el sector financiero. Cuéntanos un poquito qué quieren obtener de esas reuniones a nivel de empresas con jefes de recursos humanos, que son los encargados, obviamente, de las capacidades y habilidades de las personas. Por supuesto. Parte de una consultoría que hicimos con Julio José Prado, el exministro de Producción, encontrando como estos desafíos comunes. Y uno de ellos, creo que el talento es directamente proporcional o tiene una relación directa con la competitividad. Entonces veíamos que hay una brecha entre las competencias, las capacidades, las habilidades que el sector financiero requiere en sus procesos diarios, con lo que los estudiantes de múltiples universidades, no solo públicas o privadas en general, para poder satisfacer estos espacios. Y veíamos que muchos buscan talento afuera, o que les toma mucho tiempo estas capacitaciones, onboardings en sus procesos. Entonces decíamos, acortemos esa brecha, empecemos a detectar primero. Creo que es un tema de diagnóstico inicial. Entonces estamos construyendo esa parte, tanto desde la oferta como desde la demanda, un análisis de la brecha, lo estamos trabajando con el CES, con el CENESID, y por el otro lado estamos levantando la necesidad. Entonces los bancos nos han dicho cosas como manejo de nuevas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, debemos tener competencias del ejecutivo financiero del futuro. Claro. Que sepan cómo nos facilita la operación diaria una tecnología como esta, ¿no es cierto? O temas de comunicación, por ejemplo. La capacidad de realmente contar lo que están haciendo, comunicarse en los diferentes espacios, en diferentes niveles, con cualquier tipo de audiencia. Entonces, conocimientos en temas técnicos, matemática financiera y tales. Entonces, es un proceso que tiene que construirse, pero ¿de dónde partimos? De este diagnóstico. Eso es importantísimo, definitivamente, no solamente desde la academia, sino también desde las necesidades de las entidades financieras, porque probablemente es algo que puede que esté desconectado y seguiremos en la misma espiral, ¿no es cierto? Es decir, formamos ejecutivos con la manera tradicional de cómo se ha venido enseñando siempre, pero dejamos un poco de lado esas necesidades actuales que de pronto las entidades financieras ya las están sintiendo. Entonces, el crear e ir un paso más atrás, ir a las universidades y preocuparnos por ese ejecutivo que de aquí en unos 5 o 6 años va a estar en un área estratégica del banco o de la cooperativa, es algo vital, ¿verdad? Así es. Y mucho hemos hablado de todas las entidades, clúster, colaborar para competir, definitivamente. A mí me gusta mucho este tema del clúster. ¿Por qué? Porque aglutina a todas las entidades que estamos en un mismo sector. Y definitivamente hay que quitarnos un poco de la cabeza esto de que somos competencia, sino más bien cada uno desde su área de acción tenemos fortalezas y por supuesto que también tenemos debilidades que de pronto la otra entidad puede colaborar. Son las alianzas estratégicas, por ejemplo, esas alianzas estratégicas que habla el modelo de negocio inicial, ¿verdad? ¿Con quién voy a establecer este tipo de alianzas para poder de esa manera ofrecerle un mejor servicio a mi cliente? Y sobre todo, tener una huella de responsabilidad social dentro del sector que me desempeño. Entonces, ahora sí, Diego, quisiera que nos cuentes
¿qué sectores están dentro del clúster financiero? De repente banca, cooperativas, ¿qué otras? ¿Quiénes lo conforman? Exactamente, ¿qué otras entidades Claro que sí. podemos encontrar? Y tal vez para hacerlo más gráfico, yo les quise traer una revista. Muchísimas una edición. gracias. Justo esta es la 6ª edición de la Horizonte 2025. Y hablaba de educación financiera para un país con más oportunidades. Entonces, en la última hoja tenemos como el mapa de actores de todos los miembros. Y tiene 6 grandes categorías, ¿no es cierto? Están los miembros honorarios, aquí por supuesto la UES, que encantados de arrancar con esto. CAF, BID, PNUD, las universidades, institutos técnicos, están gremios, la Asociación de Bancos, importante, la Federación de Seguros, están la Asociación de Empresas de Cobranzas o FinTech, de cooperativas. La Asociación de Innovación, de Emprendimiento e Innovación, por la supuesto. la CITEC, interesante. Claro, al final son espacios complementarios, ¿no? Innovación para la inclusión. Y claro, los habilitadores tecnológicos Banred, Paymóvil, Conecta, excelente, toda la base tecnológica que permite al banco llegar a la gente. Y por supuesto, las instituciones financieras, bancos, cooperativas, mutualistas, los principales habilitadores tecnológicos. Y aquí es lo que comentabas, Alejandro, o sea, el tema de colaborar y competir. Visa y Mastercard al lado. Claro. Bancos y cooperativas. Imagínate. Juntos. Entonces, nosotros le llamamos competencia, ¿no? Que es la junta, la unión de la colaboración y la competencia. Que es exacto, es colaboración, es cooperación, que ahora ese es el chip que hay que tener, ¿verdad? Totalmente. No de competir necesariamente. Se compite que el cliente decida, pero que acá mientras tanto se colabora y totalmente. Y esto hace un llamado también un poco despertar a las entidades que estamos dentro de este gran segmento a que tenemos que tener un elemento diferenciador, ¿verdad? Que realmente aporte a la innovación, a la tecnología, que tenga un producto que pueda eliminar estas barreras de acceso de repente para la inclusión financiera. Y que no solamente se convierta en una guerra de precios, ¿no? Correcto. Es decir, que el que tiene el mejor precio es de pronto el que va a captar más cantidad de clientes y no es así. Es decir, eso puede ser visto al corto plazo, pero hay que tener una visión un poco más de largo plazo y pensar cómo la empresa o cómo la entidad deja una huella en cada una de las actividades que hace. Totalmente, es un tema de sacarnos de la cabeza esa competencia, como bien dices, de precios, y es en todos los sectores. Sí. O sea, tú te encuentras en retail, en la misma panadería, así ¿no? Es. O sea, pucha, te va bien y al lado te ponen una que te baja 2 centavos del precio. Entonces es cambiarle la estructura, no sé si la estructura, el chip de pensamiento a la persona, al ecuatoriano, y que perciba el valor agregado como un beneficio. Porque muchas de las empresas se esfuerzan muchísimo en invertir en que su servicio realmente el cliente lo percibe y digan, bueno, yo estoy aquí contento. Y eso traspolado a través del sistema financiero es como trabajan, por ejemplo, cooperativas. Los ven como socios. Claro. Entonces te acercas al cliente. Entonces son ventajas o valores ganados que se pueden coordinar, cooperar, juntar para que al final todos se beneficien, ¿no? Hay una transferencia de conocimientos de qué me funciona a mí, qué le funciona al otro, y se vuelve un tanque de pensamiento súper robusto que decanta en herramientas de cambio estratégico, investigación. Y obviamente nosotros también como academia y como universidad pues estamos justamente queriendo eso, que la sociedad en general tenga más opciones, más oportunidades a los procesos de inclusión, de educación financiera, porque también creemos que ese es el futuro que necesita la sociedad y que eso no lo podemos hacer solos, tenemos que estar en conjunto. Diego, quiero agradecer muchísimo tu participación, para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí y me gustaría que nos dejes un mensaje final. Vale, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y como mensaje final, uno que primero el clúster es un organismo y es un equipo de servicio. Lo que buscamos es que los miembros sientan que hay un respaldo, hay una articulación, hay organización y que nosotros no somos los expertos en inclusión o en innovación, lo son ustedes y que vengan a las mesas, a los proyectos y que se vuelva una conversación mucho más robusta, rica de conocimientos desde la experiencia. Y nosotros articular. En lo que sí somos expertos es en juntar las cosas, en la ejecución, en que las cosas pasen, en conectar los puntos. Y la siguiente, que tengan confianza en el sistema financiero. Yo creo que es robusto, tenemos dólares, tenemos una economía sólida que a pesar de los temas coyunturales que vivimos todo el tiempo, pues nos mantenemos. Y el tercer mensaje, pues que la educación financiera es indispensable para el desarrollo, la educación, la inclusión financiera es indispensable para el desarrollo del país, del bienestar de los ecuatorianos. Así que
encantados de estar aquí, agradecidos por el espacio, encantados de poder tener este convenio, empezar a trabajarlo juntos, de compartir con nuestros miembros. Alejandra, desde Casa de Valores Futuro, para nosotros es un gusto tenerles, contar con todo su conocimiento y nada, pues un abrazo a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Diego. También de parte de Casa de Valores Futuro, de parte de la UES, pues te agradecemos un montón por esta conversación tan interesante que hemos tenido, y definitivamente sí, saber que hay un organismo de conexión. Algo que acabas de decir que me gustó muchísimo es que ustedes establecen los puntos de unión entre todos los actores y hacen que las cosas pasen, y definitivamente eso es lo que necesitamos. Aparte de colaborarnos entre todos, establecer necesidades en común, establecer formas de resolverlas, lograr y saber y tener la confianza que hay entidades, en este caso el clúster financiero, que está para hacer que estas cosas realmente sucedan, y sobre todo tener la tranquilidad de que al tener un organismo como tal, pues todos, cada acción que hagamos va a ser contribuir con un granito de arena más a ese fin común tan grande que tenemos, que es lograr una mayor inclusión y lograr una efectiva educación financiera. Muchísimas gracias, Diego. Me encantó. Y pues bueno, con nos esto despedimos. terminamos esta primera temporada dedicada a la educación financiera. Ha sido un gusto poder tenerlos presentes en estos diversos capítulos en donde hemos aprendido de diferentes perspectivas, pues los invitamos a las próximas temporadas que estarán vigentes en The Business Journey, el podcast de la Universidad de Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.